ahora sí, che, si está todo bien, esperemos que sea así. A ver si tenemos la suerte que nos acompaña de aquel lado, la buena fortuna de tener al señor. Bajamos un poquito la cortina, Osvaldo. Luis, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, Andy? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, viejo. Un placer enorme tenerte de aquel lado, tenerte acá en Motores del Metal, obviamente. El placer es mío, Andy. Te agradezco enormemente la gentileza que has tenido y bueno, es un placer enorme para mí estar en Motores del Metal. No, por favor, el placer, el honor es todo nuestro. En principio lo que nos representa, por lo menos a mí en lo particular, tener un tipo de tu magnitud en cuanto a lo que es radiodifusión de heavy metal, es totalmente un honor, en serio. A ver, siempre lo digo, tanto como el señor Santiago Pogonza y vos son, para mí por lo menos, referentes a los cuales uno admira y va escuchando y va por ahí aprendiendo también de lo que hacen. Así que la verdad que es un orgullo tenerte de aquel lado, viejo. No, muchísimas gracias por la oportunidad. Es un placer enorme compartir aire de alguna forma entre almas de acero y motores del metal en esta ocasión. Y bueno, ahí mencionaste a Santi Pogonza, otra persona que también admiro muchísimo, al igual que vos. No, pero por favor, no tengo nada que hacer al lado de ustedes, pero bueno, tenemos la suerte de estar en comunicación. Che, fuera de cualquier formalismo ni trivialidad, la pregunta va en serio, ¿cómo estás, viejo? Bien. Corriendo, bien, igual. Bien. A full todos los días, pero bien por suerte, deseoso de seguir compartiendo diálogo, compartiendo música, compartiendo parte de todo esto que es la poción, porque todo esto nos impulsa el amor al heavy metal, así que para mí es algo realmente muy importante poder contar con el espacio en tu programa, un programa que respeto muchísimo y considero un referente de toda la Patagonia Argentina. No, dejemos de tirarnos flores porque esto así no funciona. Che, venís de radio, o sea, venís directamente de la radio, tenés un proyecto nuevo en manos, creo que es el segundo programa, si mal no estoy informado. Sí, exactamente. Bueno, yo, como bien sabes, soy salteño. Hace 4 años que vivo acá en Buenos Aires, sigo adelante con el programa Almas de Acero, el programa que vengo haciendo desde el año 2010 a la fecha de manera interrumpida, la suerte de haber salido todos los años de manera consecutiva, y bueno, y ahora recientemente sí salí de hacer Almas de Acero, y luego un programa que empezó hace muy poco, que se llama Diabólico Plan, que es compartir con un amigo música y charla, básicamente. Bien, lo que te gusta, ni más ni menos. Sí, sin lugar a dudas así, lo estamos disfrutando a pleno y bueno, casualmente recién vengo de la radio, de los miércoles casi son 4 horas de metal. Genial, está buenísimo. Che, no, es inevitable por ahí no hacer la pregunta que hasta puede ser de cajón, si se quiere, pero como te decía, y repito, es inevitable. ¿Qué representa la radio para vos? Radio en cuanto a lo general, no digo solamente y específicamente al heavy metal. Arranquemos por la raíz. ¿Hay algo fuerte con la radio, aparentemente? Sí, muchísimas sensaciones y emociones en realidad. Esto desde el heavy metal inicia en el año 2010 y con la ansiedad y la necesidad de compartir música, de compartir anécdotas, historias que hay detrás de cada una de las canciones, de muchísima gente que admiramos incluso, teniendo la oportunidad de tener un espacio y tratar de alguna forma brindar ese mensaje que las bandas transmiten en sus canciones y bueno, en cierta medida tratar de llevarlo al máximo, ¿no? Todo lo que representa. La radio en sí, te digo con mucha franqueza, yo me he enamorado de la radio hace tiempo y se dio la oportunidad de iniciar esto en el año 2010 y no solo del lado del heavy metal, sino que también he tenido la oportunidad de participar en programas de tinte informativo, que también me ha dado una apertura mental para volcar la difusión del heavy metal con un tinte quizás, llámese profesional, pero no, estamos lejos todavía de hacerlo de esa forma.
Ahí discrepo, pero bueno, cada uno lo asume como puede, ¿no? De este lado te vemos muy profesional. Che, pero volviendo a eso y más, nos retrotraemos un poquito, si se quiere, más allá del 2010. ¿Te veías haciendo radio? ¿Cómo nació ese bichito de la radio en vos? Bueno, es muy particular porque en realidad era en plena secundaria que compartíamos mucha música con algunos amigos que bueno, cursaban otras áreas, estaban en otros cursos. Empezamos a hablar de música, a intercambiar discos y justo casualmente una de esas personas me dijo de que estaba involucrada en un programa de radio, un programa de Salta llamado La Balsa, que tienen muchísimo tiempo en lo que es la difusión del rock en general, y me dijo en un momento de que cuando cambiamos discos y yo le pasaba mucho material de heavy metal, él más inclinado por lo que era el punk y el rock and roll, él me preguntaba cuando nos juntábamos en una plaza saliendo del colegio de que le cuente acerca de algunas bandas, de los discos que le pasaba, le empezaba a brindarle mucha información de que quizás uno inconscientemente empieza a acumular, ¿no?, en uno mismo. Claro. Y me dijo, vos estas cosas, todas estas historias tenés que contarlas en una radio, estaría buenísimo. Y yo... Hola, sí. Posible, básicamente, hacerlo en radio. Y me dijo, a ver, hagamos una prueba en una plaza, ¿no?, en una plaza cerca del colegio. Me dijo, en 10 minutos háblame de, no sé, por ejemplo, y me puso un ejemplo, Rata Blanca. Y yo dije, en 10 minutos, ¿querés que te hable la historia de una banda? Y bueno, empecé. Sí. Hola, se corta un poquito. ¿Estás por ahí, Luis? Hola, Luis. ¿Ahí me escuchás? Muy bajito te escucho, Luis, ¿eh? Ahí estoy un poco mejor ubicado. Ahí estás perfectamente ubicado, ahí te escucho genial. Bueno, y entonces empezó por ese lado y este amigo conocido que intercambiábamos discos me dijo, necesitamos una excusa para llevarte a la radio y inventó una excusa de que íbamos a estar, que lo iba a acompañar a la radio y nos acercamos a una emisora, a una FM de noticias, era de noticias, Mira. Totalmente de noticias. Y me dijo, llévate 2 discos para hablar. Y llevé 2 discos para hablar y ese día empezamos a hablar muchísimo. Y incluso hubo una prueba de fuego porque por no sé qué motivo el conductor se tuvo que ir de la radio. Me dejaron en un estudio solo. Me dejaron en un estudio solo y la tuve que remar como Linda si estuviera hablando con fuego. otra persona. Tremenda. Entonces empecé a estirar de una manera impresionante que yo no la creía, y hasta que volvieron al estudio como si ellos hubieran estado siempre en realidad, y bueno, ahí me dijeron de que había pasado la prueba y que les gustaría que me quede en el programa de radio, y ahí empecé a hacer el segmento heavy metal de ese programa, se llamaba. Golazo. El segmento heavy metal, y era un programa de lunes a viernes. Entonces de lunes a viernes en una FM de Salta, de la ciudad de Salta, tuve la oportunidad de empezar a difundir 1 o 2 bandas de metal. Bien. Bueno, lo tuyo. Sí, lo que después se convirtieron en 12 temporadas de Almas de Acero, posteriormente. Claramente, después vamos a hablar de este gran programa, pero nada, quería por ahí llevarte un poquito más a la parte personal. ¿Vos eras escucha radial? Sinceramente, poco y nada, porque salía de la escuela secundaria durante el periodo de la mañana y a la tarde iba a trabajar. Desde muy chico trabajamos en mi familia para colaborar, ¿no? Algo que la mayoría de los argentinos creo que ha hecho. Claramente, sí. Entonces la radio en un momento fue de lado secundario, pero siempre que estuvo de fondo, ¿no?, en distintas circunstancias de la vida. Acompañando. Exactamente, pero sin tener ningún referente o algo que me llame poderosamente la atención. Pero después descubrí un programa de Salta que se llamaba El Arte de Molestar, que es uno de los programas más añejos del norte argentino, y entonces empecé a escuchar, y ese programa de radio me invitó a que vaya a hacer un especial de metal, que lleve mis discos y que comparta la música, que hable algo de las bandas. Era un programa de 3 horas, entonces su conductor, que se llamaba Ronnie Barbosa, que después terminó siendo mi profesor de la secundaria. Mira.
empezamos a compartir esos especiales y poco a poco me fui involucrando de lleno a la radio. Y bueno, llegó la invitación de formar parte de su equipo y formé parte de su programa un año, y al año ya casi que me largué con Almas de Acero. Mirá cómo va la historia. Che, te pregunto porque tenés una voz muy particular, una voz muy radial, por lo menos es agradable al oído. ¿Estudiaste algo de comunicación o se te fue dando por ahí, si se quiere, de forma autodidacta? Bueno, te agradezco mucho por los conceptos. No, realmente me hubiera gustado mucho estudiar. Igual todos los años lo sigo pensando de que no lo descarto a futuro poder llevarlo a un término profesional, pero no, por ciertas circunstancias de la vida y más que nada cuestiones laborales, siempre me he dedicado a trabajar más que poder brindarle un espacio al estudio, que considero que realmente es algo importante, ¿no? Seguro. Pero que sí. No, todo esto fue de manera autodidacta. Bien, porque se te nota, por lo menos tenés una cadencia en la voz que está bueno, es muy audible, pero Gracias. a lo que voy yo es que tenés un manejo también en cuanto a la capacidad de palabras, bastante argumento, no repetís por ahí palabras, que te da una facilidad justamente en cuanto al habla, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por todos los conceptos que estás impartiendo. Quizás tenga que ver cuando, que es algo que me lo recalcaron desde mi familia en realidad, que tenía más que ver con la lectura que otra cosa. Cuando era muy chico, sí, era de leer absolutamente de todo un poco. Una linda costumbre que después se fue perdiendo, por supuesto, no se pudo mantener, pero una pena, pero sí, lo que fue la niñez y casi adolescencia, sí, me la pasaba leyendo absolutamente de todo tipo de temas. Y está bueno porque eso te enriquece mucho el vocabulario. Sí, sin lugar a dudas funcionó por ese lado, y inconscientemente después me terminó ayudando un poco en todo lo que representa el paso a paso radiofónico. Bien, che, y hoy por hoy tenés referentes, ya sacando, si se quiere, la parte de heavy metal, obviamente, pero algún referente radial que vos digas, mira, esto es algo que por ahí me guió en los pasos, o me gustaría llegar a eso. Bueno, sí, tengo para hacer mención a algunos periodistas, pero son independientes. Son del norte argentino, de la ciudad de Salta. Yo en un momento empecé a trabajar a primera instancia en un programa de periodismo en una localidad a 15 kilómetros de Salta capital. Empecé poco a poco ahí y después empecé a trabajar como operador de radio en una radio de noticias, que esa radio de noticias me abrió muchísimo la cabeza en distintos espectros, ¿no? Claro. Y sí, hay algunos nombres que quizás no son referentes a nivel nacional, pero los estimo mucho, y yo creo que eso influyó mucho en mi visión de cómo manejar un programa de radio. Para decirte un nombre, está un periodista agropecuario incluso, que se llama Gonzalo Teruel, de la ciudad de Salta, que lejos está de lo que podría ser un programa de heavy metal o musical, pero la manera de expresarse y llevar adelante una noticia, una información, expresar o hacer cualquier tipo de entrevista a cualquier persona que se le acerque, me sirvió como un estímulo de decir de que se pueden hacer las cosas de manera profesional, y por qué no volcar eso a un programa radial de heavy metal. Totalmente, es que iba por ahí la pregunta, no hacía falta que sea del género, sino que tener un referente que vos digas, mirá cómo maneja los tiempos, el vocabulario y todo lo que conlleva, mínimo, tener una charla. Sí, exactamente, por ese lado opté, o fue mi visión en aquel momento cuando empezaban todo esto, que tenía cerca de 18 años, y después por el lado de los programas de información que manejaba una radio, que después terminé trabajando en esa radio por mucho tiempo, por 6 años aproximadamente, sentí que de alguna forma tienen mucho que ver en el momento de que hoy por hoy estoy llevando adelante un programa radial. Mirá vos, está bueno eso. Sí, bueno, ahora te voy a tener que llevar obviamente para el lado del heavy metal. Quería saber un poquito de tu gusto radial y de cómo arrancaba la historia.
ahora sí, porque si no la gente se va a aburrir. A mí me interesa mucho la parte radial, porque obviamente estamos de este lado, ¿no? En este palo, pero lo llevamos para la parte del heavy metal. Hablemos un poquito de Almas de Acero. En principio, el nombre es genial. Después, contame vos de dónde viene. Bueno, yo en un momento estuve participando en este programa haciendo el segmento heavy metal en La Balsa. Luego que por alguna circunstancia me terminé alejando porque es una locura, ¿no? Pero el conductor de la radio me dijo de que le gustaría de que yo hable de otros géneros, que hable de bandas que en aquel momento, finalizando la adolescencia, yo no me sentía a gusto y me terminé alejando porque le dije, no, yo no soy este tipo de conductor, yo quiero hablar de heavy metal nomás. Algo que quizás no tendría que haber sido un impedimento, ¿no? Podría haber continuado, pero en ese momento lo que me indicaba el corazón, y es algo con lo que siempre me guío, era de que querer seguir haciendo radio en un programa de heavy metal. Entonces me terminé apartando y luego me llamó este programa radial que se llama El Arte de Molestar, a los días que se enteró que me aparté de un programa de radio y me dijo de que le gustaría que participe en su programa de todos los sábados de 3 horas de heavy metal, que era un programa central en el norte argentino. Uh-huh. Empecé a participar ahí, a hacer muchos programas, hacíamos incluso especiales de trasnoche, de 12 de la noche a 6 de la mañana, poniendo muchísima música y terrible. Historias, anécdotas, absolutamente de todo. Y creo que a los meses dije, creo que es momento de hacer mi propio programa, porque si bien disfruté siempre de participar en distintos programas de la radio, tenía ganas de hacer un programa de que sea solamente difusión del metal argentino, porque si bien disfruto mucho de bandas internacionales y sigo disfrutando y comprando discos al día de hoy, pensé de que un aporte sería bueno por el lado de lo que nos toca de alguna forma de cerca, ¿no? Entonces decidí hacer un programa donde se difundan bandas que no están en todas las emisoras o en todos los portales importantes de metal. Y entonces desde el año 2010, un 6 de marzo del 2010, inicié con este programa, pero con la idea central de difundir metal argentino o metal latinoamericano, pero de bandas que están a la altura de una banda internacional, pero no se difunden, o por lo menos en aquel momento era mucho más escaso, en distintos medios. Se entiende, entonces esas ganas y el ímpetu de demostrar que en Argentina y en distintas provincias de Argentina hay mucho para mostrar, hicieron de que dé inicio a Almas de Acero. Y Almas de Acero es un nombre que me gustó mucho de un demo de una banda de Santa Fe, que fue el único material que sacó. La banda se llamaba Alquimia, sacó un demo que se llamaba Almas de Acero, estaba ese tema, habían algunos 2, 3 temas más y algunos covers. El nombre me pegó tanto que me gustó el nombre a primera instancia, y después la letra, cuando empecé a escucharlo con más atención, me di cuenta de que tenía sentido a lo que me había llamado la atención, porque habla acerca del sentimiento nacional, porque está hablando de cómo se cruzaron los Andes, básicamente. Sí, la verdad vamos a buscar, ahora lo vamos a buscar. Sí, es un tema bastante particular y habla del sentimiento nacional de alguna forma. Bien, por ahí va el tema del nombre. Che, bueno, lleva años tu programa y tengo una pregunta, si se quiere, hasta casi chismosa, pero lejos está de serlo, sino solamente entrar un poquito en la cocina, si se quiere, del programa. Has hecho muchas entrevistas y me gustaría saber en qué momento o con quién, básicamente, hablando en criollo, ¿no? Te han temblado las rodillas. Es decir, no puede ser que tenga este tipo hablando conmigo, por ejemplo. Sí. Bueno, he tenido la oportunidad de entrevistar a todas las bandas que fueron a la ciudad de Salta, por empezar. A Golazo. Todas las bandas. Golazo. Mi intención era difundir todo lo que pasaba en Salta a primera instancia, y de ahí en todas las provincias del país. Entonces, bandas que iba a tocar a Salta, era una entrevista que iba a realizar. Y bueno, gentilmente muchas bandas siempre estuvieron dispuestas a responder, bandas de lo que se considera under, hasta bandas reconocidas. Y entre las bandas que quizás me temblaron un poco las rodillas, podría mencionarte a Walter Giardino de Rata Blanca. Mirá. Que a primera instancia pensé que iba a ser algo soberbio o agrandado, pero me sorprendió porque fue una persona que
estuvo brindando conversación en una hora completa, básicamente, y hablando de todas las sensaciones, y uno como seguidor de todas las bandas, ¿no? Siempre tiene muchas cosas por preguntar, y él no tuvo inconveniente en responder absolutamente todas las respuestas. Mira. Esa fue una de las entrevistas que de alguna forma me hizo sentir un poco... o tratar esa línea delgada que hay entre el fanatismo, claro, el conductor de radio y todas esas sensaciones que se empiezan a mezclar y hasta incluso a veces te dejan la cabeza en blanco. Es que tenés que separar un poco la parte cholula con la parte profesional, tenés que separarla porque si no termina siendo bastante, si se quiere, pesada la hasta entrevista para escucharla. Sí, totalmente, y hasta incluso uno tratar de no pecar de condescendiente, ¿no? Porque la idea de una entrevista, al menos es lo que pienso, es que se tiene que preguntar absolutamente todo lo que se tenga que preguntar, porque si es buena o mala la pregunta, es una oportunidad para que el entrevistado pueda desplegar una respuesta coherente, ¿no? Y pueda sorprender incluso. Y te da por ahí también la suerte, si se quiere, o la buena fortuna de una repregunta más interesante aún. ¿Cómo, disculpa? Que decía que te da la posibilidad, si se quiere o no, de dar una repregunta por ahí más profunda, si se quiere. Sí, exactamente, coincido en lo que decís, porque generalmente cada una de las entrevistas que he desarrollado en Almas de Acero trato que sea una conversación, es decir, no tener nada guionado y que a raíz de las respuestas poder sacar más preguntas. Sí. También igual te toca algún que otro invitado en lo que no tenés mucho para hacer, ¿viste? Cuando no te dan un pie, que vos decís, ¿para qué lado salgo, no? A veces pasa eso. Son los menos, por suerte. Creo que alguna vez te habrá tocado alguien que no te tiene mucho pie para charlar. Sí, también. Sí, esos sapos los comimos todos. Sí, totalmente, creo que absolutamente en todos los ámbitos pasa eso, ¿no? De que tenemos una persona que conversa mucho, que conversa muy bien, y también esas personas que te contestan con monosílabos, claro, y no Oscars. te da la oportunidad de pensar en la otra pregunta o sacarle una pregunta de un monosílabo, entonces de alguna forma se convierte tedioso. Total. Y bueno, terminas haciendo no un ping-pong de preguntas porque no es la idea, pero termina siendo tan cortita la respuesta que entonces uno tiene que arremeter rápidamente con otro arsenal de preguntas. Claro, claramente, y te sacan de eje igual porque al no llevar nada armado, se complica hacer una pregunta que, si se quiere, termina siendo una pregunta colgada tras otra pregunta colgada, porque la respuesta es, como decías vos, monosílaba. Sí, bueno, ha pasado en distintas circunstancias. Está bueno. Che, y en tantos años de Almas de Acero, ¿qué es lo que... A ver, te traigo al comienzo, ¿no? Sí. De aquel sábado a la tarde que arrancaste a hoy. ¿Cómo te notás? ¿Qué evolución tuvo el programa? ¿Cómo te ves hoy desde aquel pibe que arrancó? Sí, a veces me hago ese planteo, no siempre, pero cada tanto viene a la memoria, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, cuando se cumplieron los primeros 100 programas, que puse una grabación del primer programa y dije, wow, tanta diferencia que me daba hasta vergüenza de alguna forma de cómo se desarrollaba, porque era una persona muy tímida en el primer programa, que por suerte en el segundo programa se empezó a desencadenar de otra forma, pero tenían que ver muchos esquemas, muchas cuestiones de que era la primera vez que estaba solo en un estudio, en una radio muy profesional de Salta. ¿Te operaba solo o no? ¿Cómo? ¿Te operaba solo? En los primeros años no. Después, a partir de la temporada número 4, temporada 3 y 4, me empecé a operar solo hasta la temporada número 7. Ahí estuve con la operación técnica, ahí sí hacía todo absolutamente solo y de alguna forma me empecé a sentir cómodo porque era como que uno maneja sus propios tiempos y, eso te lo gusto. Y si bien no tiene algo todo, uno no tiene nada guionado, cronometrado, de que al minuto 5 salga esto, al minuto 7:50 salga lo otro, lo hacía un poco más relajante, disfrutable, entonces me sentía yo mismo. Entonces podía compartir mi mensaje desde otra perspectiva, desde otra visión, más relajado. Otra comodidad. ¿Cómo? Otra comodidad, digo. Exactamente, esa era la palabra. Encontré una comodidad que no sabía que le iba a poder encontrar operándome solo. Pensé de que
Pensé que iba a ser algo complicado, pero terminó siendo algo realmente agradable. Y bueno, hasta la 7ª temporada que se hizo en la ciudad de Salta, lo hice de esa forma, operándome solo. Y bueno, hasta que llegó la circunstancia que tenga que vivir acá en Buenos Aires. Uh-huh. Pasaron unos meses, creo que fueron 4 meses de inactividad, que lo sentí muchísimo, pero volví a la radio y ahí ya con operador. Me sentí incómodo nuevamente, pero es cuestión de costumbre, creo que somos animales de costumbre al fin y al cabo. Totalmente. Igual, este es un chiste interno, pero arruinan todos los operadores, arruinan todo. Es el palo para mi operador, no te hagas cargo de esto, me hago cargo yo nomás. Bueno, a veces piensa uno eso, ¿no? Porque o nos sorprenden, ojo, a veces nos sorprenden muchísimo también y le dan alguna textura, porque los operadores realmente son muy importantes en una radio. Es el trabajo que no se ve, pero se siente. Son fundamentales, totalmente, sí. Totalmente. Bueno, tenemos que seguir hablando de Almas de Acero, porque esa fue la excusa, por lo menos, o el motivo para charlar contigo. Cuando arranca Almas de Acero, preguntaba yo, ¿tenías el formato ya hecho o se fue haciendo en el camino? Bien, y para terminar de contestarte lo que me preguntaste anteriormente, dime. Lo que veo a larga distancia y sin querer es que hubo una evolución, pero que no estuvo planeada, y que me dijo un día, no, esto tiene que salir mejor que lo que hice el año pasado, el anteaño pasado. Creo que fue natural todo lo que fue sucediendo y aconteciendo. En un momento me llegué a preguntar en qué momento llegué a esta instancia, porque sí, algún día te voy a pasar un programa de los primeros grabados y vas a ver que hay una distancia abismal, pero casi que obscena a lo que se hacía anteriormente. Pero bueno, por suerte considero que hay una evolución, pero aún queda mucho por aprender, ¿no? Y volviendo a esta pregunta, las primeras veces que hice Almas de Acero y al día de hoy, yo creo que los guiones siempre me costaron tener algo ordenado, cronometrado, seguir instrucciones y todo lo que sucede en Almas de Acero de manera espontánea. Y los primeros programas fueron de esa forma, pero sí hubo una pequeña diferencia, porque el primer programa recuerdo que tuve 1 hora y pasaba volando, entonces trataba de abocarme básicamente al entrevistado. Bien. La primera entrevista que hice en Almas de Acero fue a Daniel Telis. Mira. Y entonces, antes de hacer la nota a Daniel Telis, empecé con bandas donde él había pasado y contaba a las personas que estaban escuchando acerca de esta historia, para después encarar la entrevista. Entonces, de alguna manera, los primeros programas fueron casi que conceptuales. Llevaba el material nomás y digo, bueno, esto es lo que voy a pasar, y cuando se prende la luz del aire, el corazón era el que hablaba. Bien, o sea que cero estructura. Exactamente, cero estructura, que calculo que está mal, pero no me puedo amoldar a otras circunstancias. No creo que esté mal, creo que son... formatos libres, si se quiere, y no dejan de ser un formato en sí. Sí, es cierto lo que menciono. Si lo veo de esa forma, tiene mucho sentido realmente. La radio tiene esa magia, ¿no? La radio tiene esa magia que cuando uno está en el aire, yo creo que habla más el corazón que la razón a veces. Y yo creo que va ahí cuando uno dice, todo fluye. Sí. Para bien o para mal, porque hemos pegado chascos seguramente, pero sí. En la general creo que el mayor porcentaje, cuando fluye, siempre sale bien. Sí. Coincido en lo que estás mencionando, ¿no? Para bien o para mal. ¿A quién no le ha pasado que en un momento se ha quedado en el aire mismo colapsado? Pero bueno, por suerte siempre sale algo para seguir hacia adelante, porque es lo importante. Sí, porque los silencios en radio son horribles. Totalmente. Te agarra una nube y quedaste ahí en veremos. Pero bueno, está la posibilidad de subirle el volumen a la música y te da un espacio para pensar y para qué lado corremos ahora.
Sí, totalmente, eso también es fundamental. Por eso los operadores también son fundamentales cuando están atentos y nos ven de esa forma. Claro. Y les generan el clima que necesitamos. Está bien, está bueno. Che, bueno, y hoy Almas de Acero, como sacando por ahí también un poquito la humildad de lado, ya es un programa de renombre. Hoy, esto es casi de vieja chismosa, pero vale la pena por ahí decirlo. Tenés una llegada diferente a lo que cuando arrancaste seguramente. Hoy yo creo que nadie te dice no tengo tiempo de una charla, no tengo tiempo de una entrevista. Yo creo que hoy son más los que están predispuestos a una charla que en algún comienzo, ¿no? Sí, bueno, pasó a veces lo contrario también, incluso porque cuando inició el programa tuve la suerte de que a quienes les preguntaba si querían salir en el programa. No sé, realmente no sé lo que fue, quizás fue un golpe de suerte, pero desde el primer programa hubo mucho acompañamiento en Salta, y en Salta quizás en todo lo que representa la escena metalera, somos chicos, nos conocemos todos, y hay un empuje hacia adelante de que si alguien tiene una banda, vamos todos a apoyar. Hay un programa nuevo de radio, vamos todos a apoyar. Creo que pasó un poco de todo eso. Al comienzo creo que no tuve tantos inconvenientes para acceder a algunas bandas, y bueno, sí, por supuesto que quizás en algún momento hubo alguna banda que no haya contestado el mensaje directamente. Eso también puede pasar, nos puede pasar absolutamente a todos, ¿no? Claro que sí. Más que nada teniendo en cuenta el ritmo de vida que uno tiene, ¿no? Que es tan inmediato todo, tan fugaz también a la vez. Hoy estás y mañana no sabes si vas a estar, y si hoy estás haciendo radio y mañana puede pasar algún tipo de circunstancia que te lo impida hacer. Entonces como que de alguna forma creo que todas las oportunidades se la trató de aprovechar al máximo, y en su momento las entrevistas se dieron porque sí. Si el día de mañana alguien dice que no, también va a estar bien. ¿Seguro? Porque no tiene que haber ni siquiera rencor por ese tipo de situaciones, por el tipo de vida que llevamos todos. Se entiende perfectamente. A lo que igual por ahí me refería en sí es que al tener ya un nombre impuesto, es como que tenés más llegada a cualquier artista también. Bueno, este año surgieron entrevistas que yo pensé que nunca iba a realizar, y hay más en carpeta que me ofrecieron, y básicamente antes de pedirlas ahora se están acercando solas. En ese sentido sí entiendo la pregunta. Entonces ahí apuntaba. Y mirá, hoy estás en Motores del Metal, mirá la suerte que tenés. Mentira. Es solamente una chanza. No, claro que sí. He escuchado tu programa en más de una ocasión, en reiteradas ocasiones, y lo respeto mucho. No te perdés nada, puedes hacer otra cosa tranquilamente. Che, ya te voy a dejar un poquito en libertad de acción porque te estamos comiendo bastante tiempo. Imagino que todavía ni cenaste. ¿Cómo? Imagino que no cenaste, digo, todavía. Ah, que no cené. Claro. No, los miércoles casi que ni almuerzo en realidad. Ah, papá. Los miércoles es un día muy agitado, que salgo del trabajo rutinario de la mañana a la tarde, y de ahí me desocupo, me tomo un transporte, llego hasta la radio, empiezo con Almas de Acero. Bueno, ahora sigo con el otro programa, y estoy llegando a mi casa a las 12 de la noche, 1 de la mañana aproximadamente. Claro. Así que no es algo que el organismo se terminó acostumbrando a raíz de la necesidad de seguir haciendo radio. Y bueno, si de radio hablamos, tengo que preguntarte también, obviamente no la dejas de lado, pero ¿cómo te llevas con esto? Que si se quiere todavía es nuevo para nosotros, esto de la radio online, de aquel formato del que veníamos, sí. Y hoy por hoy ha cambiado todo. Si bien la radio no muere, no va a morir, creo que es algo que no va a pasar, pero cada vez se escucha menos. ¿Y cómo te llevas con lo nuevo, con la radio online, por ejemplo? Bueno, es algo que me ha costado muchísimo, porque desde las primeras 7 temporadas estuve en una FM siempre. Claro. Y yo llevaba los discos a la radio, y estaba acostumbrado a que se los ponga los discos en una bandeja, a reproducirlo de esa forma. Vieja escuela. Después llegar a un estudio acá en Buenos Aires, una radio online,
y el hecho de que había que llevar todo en pendrive o mandarlo en un drive. Todo MP3, todo MP3. Ha modificado muchas cuestiones, ¿no? Pero que no terminan de alguna forma de facilitar las cosas, ¿no? Pues solamente que uno tiene tanta pendiente esa escuela, ¿no? De llevar el disco, de poner el CD, de abrir el librito, de contarte de la banda, de lo que intentó escribir o del mensaje que interpretamos nosotros. Y en una radio online, que si bien se pueden hacer ese tipo de cosas, pero termina siendo otro contraste, ¿no? También coincido de que si bien la tecnología avanza muchísimo y muchos dicen de que la radio está pasando y que va a dejar de existir en alguna medida, yo lo trato de ver de otra forma, más que nada por el lado de la convicción, que la convicción es lo que de alguna forma es un motor que nos impulsa a seguir haciendo ese tipo de cosas, impulsado también por supuesto por las emociones, por la pasión. Uno hace radio, ¿por qué? Porque tiene ganas de compartir, y yo creo que si uno tiene ganas de compartir, por más que escuche una persona, 10 personas, 100 personas, nunca lo va a dejar de hacer. Claro, va por ahí, y la gana va a ser la misma, siempre. Exactamente, sí, exactamente. Entonces uno trata siempre de seguir hacia adelante, pese a que muchos dicen que la radio ya ha dejado de ser, ¿no? Pero bueno, cuesta a veces adaptarse, a veces y hay que hacerlo, hay que exprimir las herramientas con las que contamos en la actualidad. Totalmente. Le falta para aquellos que dicen que en cualquier momento desaparece. No creo que sea así del todo, pero llegado el momento, creo que falta mucho para aquello, así que quedémonos tranquilos, todavía se puede hacer radio. Exactamente, sí, sin lugar a dudas que es así, y el tema de la radio online también ha permitido de que haya muchos más programas de metal incluso, claro, y que creo que esta faceta por el lado del metal, la difusión y la pasión va por otro camino, ¿no? Casi que va por otro camino, que impulsado por las ganas de generar. Totalmente de acuerdo con usted. Che, estamos hablando con Luis Sarmiento Poza. Me gustaría que vendas el programa, viejo. ¿Dónde se escucha? ¿A qué hora? Pasame todos los datos porque siempre puede haber algún oyente nuevo. Bueno, te agradezco muchísimo, Andy, por la gentileza que has tenido de comunicarte conmigo para poder entablar esta conversación, para poder expresar de alguna forma todas las sensaciones que pasan por uno mismo, ¿no? Almas de Acero, bueno, es un programa de Salta que actualmente está radicado en Buenos Aires. Se transmite en vivo a través de mixtaperadio.com.ar los miércoles de 6 de la tarde a 8 de la noche. Perfecto. Estamos transitando nuestra 12ª temporada. 12 temporadas que pasaron absolutamente de todo, hasta incluso hemos podido llevar adelante con el programa más de 30 recitales en nuestra ciudad, en la ciudad de Salta. Impresionante. He tenido el gusto de compartir festivales, y en esos festivales incluso haber compartido algunos fanzines que han salido también bajo el nombre de Almas de Acero Fanzine, algo que nos llenó muchísimo el corazón y ojalá en algún momento pueda volver también. Está muy bueno. Almas de Acero básicamente es un programa que disfruta compartir música, y van a encontrar en Almas de Acero muchísimo material nacional, también latinoamericano, pero sobre todo nacional, de todo lo que sucede en distintas provincias de Argentina, porque, hay una columna en Almas de Acero que se llama No todo pasa en Buenos Aires. Está bien. Siempre creemos que es casi que el epicentro de todo, ¿no? Pero hay mucha historia en distintas provincias y la tratamos de impulsar en las distintas columnas que hay dentro del programa que viajan por las distintas provincias y viaja por el tiempo también con material de todas las décadas. Genial. Entonces, Almas de Acero es eso, básicamente compartir muchísima música de nuestro país que verdaderamente vale la pena conocer. Bueno, aprenderse entonces los miércoles a partir de las 18. Repetime la emisora. La emisora es mixtaperadio.com.ar. Es una radio online que tiene también algunos años de existencia y está creciendo de manera exponencial. Buenísimo entonces, y lo mejor de los éxitos entonces para la emisora también. Bueno, te dejo tranquilo, viejo, tenés que hacer mil cosas seguramente y acá uno molestando. Te digo un gustazo que me he dado porque la verdad que hace rato teníamos agendado el molestarte en algún momento, ahora se dio, así que ya está una materia cumplida.
No hay ninguna molestia, Andy. Realmente disfruté mucho de la nota. No, ni siquiera nota, apenas una charla. Ya llegaremos a ser profesionales, como usted, amigo, pero de momento apenas sí podemos charlar. No, para nada. Y por supuesto que vamos a hacer la reciprocidad. Me gustaría mucho contar con vos en Almas de Acero en los próximos programas. No, pero por favor, siempre a disposición, pero tampoco es que se cree un compromiso, no, por favor, no va por ahí la historia. En lo absoluto. Pero siempre será un gusto. Luis, querido, te dejo tranquilo, viejo, no dejo de agradecerte por el momento y siempre deseándote el mayor de los éxitos. Dale, Andy, muchísimas gracias por todo esto. A los que estén escuchando en este momento, les comento que también estamos en las redes sociales. Bien. Es en Instagram, @almasdeacero, en Facebook, Almas de Acero ARG, de Argentina. Y Bien. poco a poco estamos tratando de volver a www.almasdeacero.com, en donde también tratamos de compartir todo lo que pasa en la República Argentina, en cuanto a información, bandas y el seguimiento que tratamos de hacerle. Ya pronto estará nuevamente activa. Y para agregarte un pequeño detalle, venga. hace menos de la semana pasada, incluso el miércoles pasado, se llevó adelante la primera edición de un disco por parte de Almas de Acero. Ah, sí, hablemos de eso, por favor. Editamos el disco de una banda de mi ciudad, de la ciudad de Salta, que es Pudrición, una banda de thrash metal. El disco lo pueden escuchar en YouTube, que es Pudrición, Huestes del Metal. Al que le guste un thrash metal bien aguerrido, con sonido alemán y con mucho de Argentina, porque van a encontrarse con algunas reminiscencias a Nepal o a Visceral incluso. Les aconsejo que escuchen Pudrición, Huestes del Metal. Bien, vendimos todo, estamos bien. Luis, ¿estás ahí? Digo, vendimos todo, estamos bien, ¿no? Sí, absolutamente todo. Te agradezco un montón por esta charla y bueno, hasta la próxima, Serandi. Obvio que sí, esperemos que haya una próxima. Ahora sí te dejo tranquilo, viejo. Abrazo enorme y como te decía anteriormente, que sigan los sellitos. Un abrazo enorme, Andy, un gran abrazo. Ahí se despedía entonces el amigo Luis Sarmiento Poza, Motores del Metal, che.